una gran gentileza del director de Lectura de Educación Física y Deportes, el licenciado Tulio Guterman, que quiere saber algunos aspectos relacionados con mi vida y relacionados con el deporte. Por eso estoy gratamente a las órdenes de lo que él y los colegas quieren saber con relación a mi persona. Yo he nacido en Uruguay, en Montevideo, el 8 de diciembre de 1933. Quiere decir que estoy ya para cumplir 71 años y soy hijo de húngaros, padre y madre húngaros. Y precisamente de ahí viene mi formación, sea cultural y formación profesional. Mis padres, ambos ya fallecidos, mi madre recientemente, mi padre hace ya 4 décadas, eran colegas míos, es decir, profesores de educación física. Quizás muchos se pregunten bajo qué condiciones se desarrolló mi niñez. Yo puedo decir básicamente que cuando yo nací, obviamente ya se había disputado en Uruguay el primer campeonato mundial de fútbol, unos 3 años antes, en el cual precisamente Uruguay ha sido el campeón, y también los 2 títulos olímpicos que habían obtenido el año 24 y el año 28. Esos son los recuerdos más vagos que yo tengo de lo que se comentaba, obviamente. Pero también circulaba en mi mente algo así como los Juegos Olímpicos de Berlín. Yo tenía 2 años cuando se disputaban esos Juegos, y recuerdo que en mi casa había una especie de folleto grande sobre los Juegos, y yo de muy chiquitito abría ese folleto grande, una revista sobre los Juegos, y yo veía figuras que estaban saltando, pasando una valla, corriendo, y fue algo que quedó durante toda mi vida, quedó muy grabado en mi mente. Y también recuerdo que se hablaba mucho de un gran cantor en ese momento, yo era muy chiquitito, que había caído en un avión en Medellín, era Carlos Gardel. Y también recuerdo patentemente que otro uruguayo, Héctor Sulpici Cedes, había ganado el Gran Premio del Sur en automovilismo. Fue uno de los primeros grandes corredores, y que años más tarde en un accidente luego había fallecido. Digamos, pero esos fueron los elementos relacionados con el deporte que a mí más me impresionaron desde muy, muy, muy pequeñito. También recuerdo el año 1938, 39, tendría 5 o 6 años, cuando un dinamarqués llamado Niels Buch visitó el país. Y entraron los chicos con una malla blanca ajustada, que hacían ejercicios muy lindos, que a mí me habían impresionado mucho, y que eran muy flexibles y tiraban saltos mortales en plancha y cosas por el estilo, que fue muy impactante para mí en ese momento. Obviamente, el peso de todo el deporte uruguayo en ese momento lo constituía el fútbol y el básquetbol, donde Uruguay seguía cosechando títulos a nivel sudamericano, y también el básquetbol, que también Uruguay llegó a tener en ese momento gran predominancia, incluso sobre Argentina y nada menos que Brasil. Además puedo destacar que yo, siendo muy pequeño, con mi mamá acompañamos a mi padre al puerto de Montevideo, porque la delegación de Uruguay de atletismo viajaba a Río de Janeiro, al sudamericano. Yo era muy chiquito. Y al poco tiempo, nuevamente recuerdo cuando fuimos al puerto a recibir a mi padre de dicho torneo. Y más adelante, bueno, vino la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, y el año 45 se disputó el Campeonato Sudamericano de Atletismo en Montevideo, del cual yo acompañé mucho a mi padre. Yo tenía en ese momento 11 años, y vi a grandes corredores, como por ejemplo el argentino Raúl Ibarra, que había conquistado los 3.000, 5.000 y los 10.000 metros. Fue algo que a mí me había impresionado mucho.
Y luego llegaron los Juegos Olímpicos de Londres. Yo ya tenía 14 años de edad y recuerdo que antes de ir al secundario yo prendía muy temprano la radio a las 7 de la mañana y escuchaba los informativos que venían en lo que se llama Radio Sport de Montevideo y transmitían los resultados de los Juegos Olímpicos. Y yo los escuchaba y recuerdo que a partir de ese momento me empecé a convertir en una verdadera enciclopedia de nombres, tiempos, marcas, y me sabía todos los resultados de memoria. Fue algo, digamos, que a mí me impresionó mucho. Y luego la aparición de este tremendo corredor que fue Emil Zatopek. Y realmente Zatopek fue una figura que realmente impresionó. Y fue un deportista a quien, aunque yo era un adolescente, yo seguí con mucho cuidado y hasta había leído en la revista El Gráfico, que fue, creo que acá en Sudamérica, la primera publicación que, valga la redundancia, publicó cómo se entrenaba este checoslovaco. Y se entrenaba de una forma muy rara, muy distinta a los demás, haciendo repeticiones de carrera de 400 metros, a lo que con posterioridad denominaron como interval training. Y, en fin, pocos años más tarde, incluso uruguayos iban al secundario, nuevamente vuelve a conquistar el título mundial de fútbol. Yo recuerdo unas palabras de mi padre a propósito de ese mundial, cuando dijo, bueno, dice, Uruguay se enterró completamente en el fútbol para el futuro. Y efectivamente, Uruguay nunca más pudo levantar cabeza en ese sentido, en la parte futbolística, y sí lo hicieron Brasil e incluso también la Argentina. Algunos quizás pregunten por qué mi padre comentaba eso. Lo comentaba porque era visible que en Uruguay, por ejemplo, poco a poco se iban eliminando los campitos donde los chicos practicaban fútbol de manera recreativa todos los días. Se fue incrementando la edificación. Y además había que tener en cuenta que los europeos salían de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba hambreada. Ahí no había prácticamente deporte. Y con los años nos dimos cuenta que fue luego el fútbol europeo, lo que fue Alemania, Polonia, Hungría, Inglaterra, Italia, Francia, y naciones que han invertido mucho en el deporte. Desgraciadamente, o no sé, decir desgraciadamente o afortunadamente, el deporte perdió un poco, o fue perdiendo paulatinamente el fair play, en el cual entró la investigación, entró la ciencia, entró la fisiología del ejercicio, la bioquímica, es decir, poco a poco se fue desplazando la virtud natural de un deportista, como pudieron haber sido, como fueron, indudablemente Juan Carlos Zavala o Delfo Cabrera, que fueron campeones olímpicos, Reinaldo Borno, y entró la ciencia, pero incluso entró la ciencia mal utilizada, mal aplicada, y ya donde el deporte tuvo un valor nacionalista, un valor político, y no simplemente el enfrentamiento de jóvenes, la confrontación de jóvenes en los Juegos Olímpicos, en los mundiales. Digamos, detrás de ello había un prestigio político que indudablemente que arrancó con la Alemania nazi de Adolf Hitler en el 1936, y luego las otras naciones, las naciones bolcheviques, también volvieron a ser de las suyas. Y desgraciadamente el profesionalismo ha inundado el deporte, que antes era amateur, y ahora prácticamente los deportistas no compiten en los Juegos Olímpicos, sino es que hay una buena, o haya una buena remuneración desde el punto de vista material.